Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, sobre un trabajo sumamente relevante que se lleva a cabo a lo interno de nuestra universidad y en diálogo con el resto de la sociedad y que es un aporte importante para el país. Esto bajo el libro titulado Perspectivas de la Costa Rica del futuro, una construcción colectiva con enfoque estratégico y prospectivo. Para hablar de ese tema nos acompaña don Ángel Ortega, director de la Escuela de Planificación y Promoción Social de nuestra universidad. ¿Cómo estás, Ángel? Buen día, muchas gracias Esteban, saludos a todas y a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación y por sacar un poquito de su tiempo para conversar el día de hoy. Adicionalmente, también nos acompaña la doctora Silvia Arredondo, la máster Silvia Arredondo Guevara, académica, investigadora de la Escuela de Relaciones Internacionales de nuestra universidad también y coordinadora general del ideario del ideario Costa Rica Bicentenaria, Diálogo Nacional. ¿Cómo estás, Silvia? Mucho gusto, don Esteban, encantada de acompañarlos aquí. Mucho gusto estar con don Ángel Ortega compartiendo este espacio también de análisis y en un momento clave en el periodo histórico que está viviendo nuestro país. Muy bien. Eh, el documento, el libro que nos convoca, ¿verdad? Nos presenta varias dimensiones y varios elementos que nos resultan importantes, ¿verdad? En esto, cuando pensamos esa Costa Rica del futuro, que yo creo que es una de esas preguntas que muchas personas se hacen cada vez de que se sientan a ver la situación del país, cuando dicen, pero ¿qué es lo que nos espera? ¿Verdad? Y a veces no es una bola de cristal, sabemos claramente esto, pero es un análisis muy importante y un análisis que se desarrolla en diálogo con múltiples personas, ¿verdad? Y de diversas vertientes. Entonces, quisiéramos tal vez, si empezamos por ese proceso, ¿verdad? En el que se empieza a desarrollar este libro y además, bueno, ¿a qué responde? ¿Verdad? ¿Por qué embarcarse en este proyecto? Un proyecto que además se extiende por un periodo significativo, ¿verdad? 2017 al 21, si no me equivoco, ¿verdad? Y que bueno, también nos da resultados que los vamos a venir abordando próximamente, pero precisamente esto, ¿verdad? Y además, bueno, y ahí después don Ángel nos puede ayudar también con esto, de que en algún momento hablamos en este programa, ¿qué es esto también de la prospectiva? Entonces, Silvia, tal vez podríamos iniciar con vos. Muchas gracias, don Esteban. En realidad, este es un proyecto que surge en el año 2016, donde se forma una comisión institucional de la Universidad Nacional con el fin de ofrecerle al país un servicio. ¿Y cuál es este servicio? Es crear un diálogo nacional en los temas país, porque se venía ya, estábamos en la víspera de los 200 años de la Costa Rica. Entonces, estos académicos, investigadores, este proyecto que surge desde la Vicerrectoría de Investigación, lo que queríamos plantearnos es, bueno, ¿qué estamos haciendo hoy nosotros? ¿Qué vamos a aportarle al país? ¿Qué está pasando en cada uno de los diferentes temas, de los grandes temas de análisis y cuál es la hoja de ruta para tener un mejor país en los próximos 30, 40 años? Entonces, así es como surge el ideario. El ideario, para que las personas que nos están escuchando, el ideario es un análisis de cada uno de los temas, un análisis prospectivo de cuál es la ruta que debemos seguir para poder tener un país mejor. Este es el sexto ideario que se realiza en Costa Rica desde 1943. Entonces hemos tenido diferentes idearios. Sin embargo, este ideario de la Costa Rica de los 200 años, por haberse gestado desde una comisión institucional con la participación de destacados investigadores en las diferentes áreas, queríamos
dar un tono diferenciador. Bueno, ¿qué podemos hacer diferente a los otros idearios que se han hecho? Entonces, uno de los principales objetivos fue la participación popular. Nosotros no queríamos que fuera solamente algo vertical, donde solo le preguntábamos, don Esteban, a los expertos y que nos dijeran los expertos qué teníamos que comer, ¿verdad? De qué sabor tenía que ser la sopa que nos tomamos. No, no queremos como el chile de Mafalda, como el chiste de Mafalda, sino queremos que las personas, desde su propia experiencia, generaran soluciones, que fueran ellos también agentes de cambio. Entonces, en el 2018, incluso en el 2017, se declara de interés público y nacional, también es de interés institucional en la Universidad Nacional, pero ya en el 2018 se le da el aval los 4 supremos poderes porque se gestó la parte de participación ciudadana y el papel que cumplen las universidades como facilitadoras de este diálogo. Entonces, uno de los principales cambios, y quizá a mí de los que más me gustó de este diario, por eso lo disfruté montones, fue haberlo abierto. Entonces, don Esteban, las personas podían participar. Usted como Esteban Aguilar o usted como una institución, una ONG o miembro de algún sector. ¿Qué función cumplía la universidad? Los investigadores. Los investigadores no iban a ser los que dictaran las soluciones, iban a ser los que provocaran y facilitaran el diálogo en cada uno de los diferentes aspectos donde se convocaban a sectores, agentes de cambio, líderes de opinión, expertos, pero también a las personas que estaban directamente relacionadas con esos problemas, con la problemática, que las soluciones vinieran, como decimos al estilo japonés, ese efecto cascada, ¿verdad? Que baja y que sube desde el nivel, desde la persona que está en contacto precisamente con eso y no que con el problema y no que se tomen desde la GAM las grandes decisiones país. Entonces ese fue un punto bastante diferenciador. Otro punto fue que decidió la comisión, ahí nos ayudó mucho don Efraín Cavallini, que es el presidente del Tribunal de Honor y Ética, es la democratización de la información. Y también trabajar el tema de la transparencia. En la medida en que nosotros pudiéramos democratizar la información, que todas las personas no solo pudieran participar, sino que también estuvieran informadas, también estábamos cumpliendo una labor muy importante. Otro aspecto diferenciador o gran diferencia fue el uso de las tecnologías, ¿verdad? Entonces, el uso de las tecnologías, incluso tenemos como anécdota que varios académicos grandes de la U se levantaron en el 2016 de esa reunión porque no creían en las redes sociales o en la importancia que iban a cumplir durante el proceso. Había cierto temor. Sin embargo, la experiencia nos dijo que fue una decisión sumamente maravillosa, asertiva, sobre todo cuando tuvimos que enfrentar la pandemia. Entonces pasamos de totalmente todas las actividades presenciales a todas las actividades virtuales. Y gracias a la tecnología se nos permitió y que teníamos desde el inicio del proyecto todas las plataformas para que eso se diera abiertas, entonces hubo participación y hubo actividades en todo el territorio nacional y pudimos estar conectados analizando las grandes soluciones. Algo muy importante, y usted me puede decir, bueno, ¿cuáles son esos temas que abordó el ideario? ¿Qué es eso? Bueno, estoy dando algunos aspectos generales que cambiaron con el ideario anterior o los idearios anteriores. Sin embargo, ¿cuáles son esos grandes temas, don Esteban, que analizamos en el ideario? Nosotros teníamos una lista hasta de 150 temas, pero al final decidimos agruparlos como los agrupó las Naciones Unidas a través de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Entonces, así fue como se hizo la gran división de los 15 grandes temas basados en los ODS. El 16 era un objetivo muy general, pero además
de esos objetivos que está pobreza, seguridad alimentaria, educación, equidad de género, justicia, el tema de industrialización, ciudades sostenibles, cambio climático, salud, ¿verdad? Los grandes temas país. También nosotros en esta comisión analizamos que hacían falta 3 grandes temas, que fueron los que se incluyeron, además de los que ya los grandes ODS cubrían. Y ese fue el tema de cultura e identidad. Consideramos que en un mundo globalizado nuestra cultura es maravillosa, nuestra identidad, los valores costarricenses en el marco de la democracia. Somos uno de los países con la democracia una de las democracias más sólidas en el ámbito internacional. Eso no quiere decir que no tenemos que cuidarla, más bien todo lo contrario, tenemos que ver cómo la fortalecemos para que no se vea deteriorada. Entonces ese fue uno de los temas que se incorporó, cultura e identidad, la importancia del arte, ¿verdad? La importancia de resaltar nuestra cultura. Otro gran tema fue transformación del Estado, que no estaba en los ODS. Dentro de transformación del Estado teníamos 2 bloques, el de participación ciudadana, cómo vincular al ciudadano común con la toma de decisiones, que tuviera este carácter vinculante. Entonces, y también otro bloque sumamente importante, ética y lucha contra la corrupción. Y el tercer bloque, que aquí me agrada mucho porque fue un apoyo maravilloso el que nos dio don Ángel, fue el bloque de prospectiva, que se manejó de forma transversal. Aquí tal vez don Ángel nos podría ampliar un poco de cómo se manejó ese tema. También se manejó en forma transversal, fueron 2 temas que se manejaron de manera transversal. El tema de género, ¿verdad? Que cada uno de los bloques se manejó de forma, tenía que tomar en cuenta el tema de género, así como también el análisis prospectivo, que aquí toda la asesoría y todo el soporte nos los brindó la Escuela de Planificación y Promoción Social a través o bajo la dirección de don Ángel Ortega, que él nos podría ampliar. Muchas gracias, Silvia. Esteban, muchas gracias. Yo creo que el punto de partida aquí es que el país es de todas y de todos. Y por lo tanto, todas y todos tenemos algo que decir sobre este. Considerando que estamos trabajando con el ideario, pues evidentemente tenemos que retomar todas aquellas temáticas o situaciones que a diario vivimos las personas que vivimos en el país. Y en ese sentido es que el documento es muy, muy amplio. Habla casi que de todo, de todas las temáticas. Y también intentamos, de alguna manera, desde una perspectiva analítica, crítica, de emitir criterios sobre los diversos temas. Y para tener un sustento sólido, acudimos a dos insumos. El primero, pues, es la información secundaria que ya sabemos que existe. Acudimos a diversos informes sobre la situación del país. Y el segundo, que es el que más nos ha desarrollado Silvia, que es la opinión, los sentires, los pensares, las visiones de las personas. Y cuando hablamos de personas, nos referimos a la persona común, pero también nos referimos a los sectores sociales, al sector económico, al sector iglesia incluso, y a diversas personas líderes que pudieron emitir un criterio que sirvió como base, no siendo ese el predominante, sino que ahí es donde entra la función precisamente académica, que es, bueno, recoger, articular esa diversidad de voces y tratar de sintetizarla en un documento que tiene un enfoque analítico, pero que también tiene o intenta aportar insumos importantes para la toma de decisiones políticas que direccionen el país. Esto, por supuesto, representó la participación de, de diferentes instancias desde la perspectiva más de autoría. Nosotros trabajamos junto con la Asamblea Legislativa, con el Colegio de Periodistas, con el Solidarismo y la Universidad Nacional
como parte fundamental desde la Escuela de Planificación. Evidentemente, también aquí hay insumos de todos los generados por las 15 temáticas que predominaron en el ideario, puesto que dentro de las voces, por ejemplo, se hizo una entrevista a la persona coordinadora de cada temática. Y también asumimos, ahora que usted lo mencionaba, como insumo fundamental, los resultados de esa investigación de la post-pandemia de la Costa Rica 2040, que se elaboró también en la Escuela de Planificación. Antes de que se nos acabe el tiempo de este primer bloque, a mí sí me gustaría resaltar que todo este proceso que está mencionando don Ángel culminó con la entrega de un plan nacional al gobierno en el 2020. Tal vez don Ángel en este breve minutos nos puede explicar un poquito. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de llevar el documento, los resultados y hacer una presentación en la Asamblea Legislativa. No tengo ahorita la fecha precisa en la que lo hicimos, pero sí tuvimos la presencia de algunas personas tomadoras de decisión. Recibieron con mucho agrado el documento. El reto ahora es ir más allá, es más allá del documento. Tal vez más adelante Silvia nos puede resaltar algunos aportes que están dejando una huella importante en términos de política pública, que tal vez no necesariamente puramente en el tema prospectivo, pero sí en parte de los temas que aquí estamos analizando. Posteriormente podemos retomar. Así es, vamos a hablarles al regreso, don Esteban, de por qué le llamamos que es un ideario vivo. Bien, muchas gracias. Y aquí hay varias cuestiones importantísimas que mencionan. Bueno, posiblemente el programa no nos va a alcanzar para abordar todo. Vamos a tener que hacer un volumen 2, 3, 4. Pero importante rescatar claramente este trabajo con consulta popular, ¿no? Y precisamente y ese diálogo de la universidad con el resto de la sociedad, que es importantísimo de señalar. Y luego esto, realmente un impacto en política pública, ¿verdad? Que resulta una de las, posiblemente de las grandes razones por las cuales deberíamos hacer investigación en la universidad, tenga un impacto real. Entonces, bueno, ya regresamos para poder continuar conversando sobre este tema. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La estética se ocupa de los fenómenos particularmente relacionados con nuestra forma de percibir el mundo y con el campo de nuestra sensibilidad y de nuestras emociones. Ahora más que nunca recibimos un bombardeo de información, de imágenes y de otros estímulos digitales. ¿Cómo nos afecta? Altera nuestra percepción del mundo, modifica la percepción de nosotras y de nosotros mismos. Este campo de la filosofía se compromete también en discernir y en cuestionar los intereses políticos, económicos y culturales que afectan nuestra sensibilidad. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo
a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Ángel Ortega, director de la Escuela de Planificación y Promoción Social de la UNA, y con Silvia Arredondo Guevara, académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de nuestra universidad y también coordinadora del ideario Costa Rica Bicentenaria, Diálogo Nacional. Veníamos hablando de ciertos temas. Incluso pondremos el enlace del documento de este libro en la descripción del video para que las personas puedan acceder a él, porque es muy amplio y difícilmente vamos a poder abordarlo todo, ¿verdad? Por acá. Pero hay varios señalamientos, hay varios descubrimientos que aparecen acá en el mismo proceso metodológico, ¿verdad? Como ahora mencionaba Silvia, en ese diálogo popular, que ese mismo proceso metodológico lleva a ampliar más allá de los ODS, ¿verdad? E incorporar otros elementos. ¿Qué elementos son los que terminan teniendo mayor peso acá? Porque cuando yo reviso el documento, por ejemplo, les decía ahora en corte, el tema de la desigualdad social y el tema de la distribución de la riqueza aparece constantemente, ¿verdad? Pero el tema de la democracia es otro gran tema, y el de la participación ciudadana, y el tema de la anticorrupción. Hay una cantidad de temas, ¿verdad?, que resultan relevantes a toda la población. Y si el mismo proceso metodológico nos lleva ahí, ¿no? O sea, quiere decir que en efecto esas preocupaciones están presentes en muchas personas, ¿verdad? Y personas que participan de este diálogo. Entonces, ¿qué elementos, verdad, podríamos destacar inicialmente, verdad? Y qué es esto también importante que Silvia mencionaba ahora, de entender este ideario como un ideario vivo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque entonces quiere decir que está ahí construyéndose, sigue estando presente. Ha dicho usted una palabra muy bonita que fue básica en todo el proceso, y es la construcción. Nosotros en este ideario, fue un ideario vivo donde se construyó con la participación de la mayor cantidad de personas. Dentro de ese proceso, rescato que fue un proceso horizontal, no vertical. Se incentivó el diálogo, se incorporaron las tecnologías, se motivó a la democratización de la información. Y este ideario vivo, ¿por qué le llamamos ideario vivo? A diferencia de los anteriores, donde las acciones se iban a tomar a futuro, nosotros decíamos, no, tiene que haber algo no vamos a hacer algo muy teórico. Si lo podemos hacer de una vez, se hace de una vez. Entonces, el objetivo fue construirlo conjuntamente, y si había alguna acción que se podía tomar de inmediato, se tomaba. Entonces, parte de ello es la incidencia, se provocó que tuviera incidencia en políticas públicas y en normativas. ¿A qué me refiero con normativa? Bueno, a reformas a proyectos de ley, a nuevos proyectos de ley. Por ejemplo, don Evelio Granados de la Escuela de Agronomía revisó más de 30 proyectos de ley. Con Parlagro de la Asamblea salieron 3. Doña Kim Blanco, que es una doctora de la Universidad Nacional, trabajó en la incidencia para el decreto de los agentes antimicrobianos, trabajar en la prevención de la resistencia a los antibióticos, por ejemplo. Entonces, se vinieron dando una serie de actividades paralelas en esa construcción de ese ideario. No esperarnos a un futuro. El futuro se construye hoy, y se construye con acciones de cada uno de nosotros. Usted que nos está escuchando en su casa, nosotros que estamos aquí, todos somos iguales, todos tenemos algo que opinar. Por eso se impulsó, y si ustedes ven el libro Perspectivas de la Costa Rica del Futuro, una construcción colectiva con enfoque estratégico y prospectivo, ¿verdad? Este libro tiene como eslogan nuestra huella, porque nosotros en todo el proceso teníamos abiertas plataformas donde decíamos deja tu huella. Deja tu huella es deja
¿Cuál crees que son los problemas de tu comunidad, los problemas nacionales y cuáles podrían ser esas posibles soluciones? De ahí, y yo quiero rescatar el trabajo valioso que hicieron todos los investigadores de la UNA, que fue un trabajo ad honorem. Todos ellos no fue que tuvieron tiempos extras o recargos o que tuvieron algún incentivo económico. No todos los coordinadores hicieron este proceso ad honorem, esta sistematización de todas estas propuestas. Hubo 3 etapas, una etapa de facilitar el diálogo, y eso fue un trabajo muy grande que hicieron, y resalto el trabajo valioso ad honorem que hicieron estos investigadores que son los expertos en cada área. Se hicieron, don Esteban, más de 700 actividades, entiéndase, conferencias, seminarios, congresos, focus group, sondeos, encuestas, en fin, fue un trabajo, un proceso de 3 años ya de actividades, ¿verdad? Que, como le dije, incluso no se vio afectado con la pandemia, mutamos, y lo que se hizo fue hacer todas estas actividades a través de plataformas. Entonces, este ideario lo que quiso es que la palabra de la persona que nos está escuchando, usted y yo, tuviera un carácter vinculante, se viera reflejado en soluciones que podríamos nosotros disfrutar ya. Parte de esas soluciones, don Esteban, para que no digan esta señora está hablando más de la cuenta, por ejemplo, tenemos el primer sondeo de valores. Esto fue parte del grupo de ética y lucha contra la corrupción que estimuló el presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica, don Efraín Cavallini. Por ejemplo, se hizo este libro en conjunto con la Sala Constitucional, una constitución política para todas y todos. Esto es cada artículo de la Constitución explicado para que cada persona pueda comprenderlo mejor. Este fue un trabajo muy valioso también en conjunto con la Escuela de Planificación y Promoción Social, gracias al apoyo de don Ángel. La biografía de don Alberto Martén, por ejemplo, este fue del grupo del solidarismo, donde trabaja montones la Academia Solidarista, porque el solidarismo lo que quiere es que las personas sean cada vez más cultas y con más solvencia. Entonces, este fue un eje del bloque de trabajo, donde también está el trabajo juvenil que lo coordinó el señor Daniel Cavallini, donde se propone un plan nacional para vincular la empresa privada con los jóvenes y que ellos tengan mayor acceso al trabajo y evitar el desempleo juvenil. Nosotros trabajamos también, por ejemplo, con la Contraloría General de la República, el manual Construyamos Nuestra Democracia, herramientas para la participación y el control ciudadano. Trabajamos para público infantil, vean qué lindo convivamos con los animales silvestres, somos un país que tenemos muchísimos animales silvestres, y cómo debemos compartir estos libros que les voy a mostrar a partir de ahorita. Son libros de actividades. Nosotros en las comisiones consideramos que los niños aprenden haciendo, así que son no libros de lectura, son de actividades. Las palomas de Castilla, ¿verdad? Que se vuelven un problema en la GAM, pero se aborda el tema de una manera muy positiva, y cómo podemos evitar y cómo que se vuelvan dañinas para la sociedad, y cómo podemos convivir con ellas. Ante los desastres naturales, ¿qué podemos hacer con nuestras mascotas, por ejemplo? Tenemos jugando y aprendiendo con nuestra constitución política, para que los niños conozcan sus derechos individuales de la constitución. Entonces tenemos más de 25 publicaciones paralelas a todo este proyecto, solo para darle una idea de por qué es un ideario vivo, y de que sí dejaron huella los costarricenses que participaron en todo este proceso que se construyó en conjunto con los pescadores en Punta Arenas, por ejemplo, con la gente en Limón, con la gente de Guanacaste, con la gente en la zona sur, con las personas de la GAM. En fin, participaron hombres y mujeres de todo el territorio nacional, don Esteban. Muchas gracias. Perdón, Esteban. Evidentemente, todo esto tiene una finalidad para la sociedad, y es fortalecer la democracia.
precisamente, porque es precisamente el tema que está de fondo. Entendiendo democracia no como ejercer el derecho al voto, sino entendiendo democracia como el ejercicio de todos mis derechos como ciudadano y ciudadana de este país. Para poder nosotros atrevernos a hacer propuestas específicas, dentro de ellas algunas propuestas de ley, hubo un análisis de la situación en donde se evidenciaron una serie de deficiencias. Por ejemplo, podríamos mencionar que en el último informe, ya un poquito incluso posterior al resultado de la investigación, tenemos un 25.5% de población en pobreza. Eso implica por ahí poquito más de 1.300.000 personas que no logran solventar a cabalidad su condición alimentaria. Tenemos 7,6% de población en pobreza extrema, que definitivamente no logran comer los 3 tiempos del día. Y eso implica cerca de 400.000 personas costarricenses. A nivel rural tenemos casi un 30% de pobreza. El país en los últimos años, en las últimas 3 décadas, ha pasado de ser uno de los países más iguales del área a estar en la lista de los países más desiguales del área y del mundo incluso. Tenemos más de 750 precarios en el país. Tenemos un cuestionamiento creciente al sistema de salud, al sistema de educación, incluso hasta en riesgo el financiamiento de estos dos elementos que son, a mi criterio, la base fundamental de la sociedad costarricense. En 1940 se hizo un alto en el camino y se definió desde la perspectiva de planificación una Costa Rica del futuro. El asunto es que eso ya data de más de 60 años, casi 70 años. Es claro que en aquel momento la población era pequeña, teníamos 1960 menos de 1,5 millones de personas, hoy tenemos 5,180,000 según el último dato. Era un país agrícola metido en un proceso económico muy, muy interno. Hoy somos una economía abierta, tiene relaciones e interacciones con una serie de agentes que generan influencia de manera directa. Es decir, pasamos de una sociedad sencilla a una sociedad compleja. Y esto implica, evidentemente, ya no las recetas del pasado, sino una construcción participativa de qué es la sociedad que nosotros como generación actual queremos heredar, porque nosotros vivimos en la generación que construyeron en el 40 nuestros padres, nuestros abuelos, que vamos a dejarle a la generación que están haciendo hoy día nosotros, porque ellos nos van a juzgar en 40 o 50 años. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo por ellos? Realmente nosotros creemos que estos indicadores, sobre todo las tendencias que uno ve en la gestión pública, tienden más bien a profundizarse y no a disminuirse. Y por lo tanto es ahí en donde nosotros, con toda esta producción que Silvia nos hablaba, con este documento resumen que trata de sentar las bases de para dónde queremos nosotros ir. Es claro que esto es simplemente una propuesta, no es una propuesta académica, porque no es un producto académico. Cualquier persona crítica académica podría decir, mira, pero es que este documento no es sólido teórica y metodológicamente. Probablemente no, porque es parte del vivir de las personas, es el sentir de las personas, es el sentimiento, las visiones, es las preocupaciones que la gente plantea a partir de la vida diaria de todas y todos. Y por lo tanto, nosotros a partir de eso tratamos de sistematizar y de decir, ok, y en función de esto, Costa Rica debe reorientar su rumbo. Incluso nos atrevemos a decir que es necesario un nuevo pacto social. El pacto social generado en el pasado ya caducó. Nosotros necesitamos redefinirnos como país y pues intentamos hacer un humilde aporte desde este escrito. Sí, sí, Ángel, y qué importante esto que señalas, porque
si bien Costa Rica goza de cierta imagen a nivel internacional, tenemos que tener claro, ¿verdad?, que hemos tenido un aumento progresivo de la desigualdad en los últimos años. Y no todo es fruto de la pandemia, ¿verdad? Y eso es otro elemento que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Es que a partir de la pandemia Costa Rica se volvió desigual, ¿no? Sino que hay una serie de políticas económicas y demás que se han venido desarrollando que han llevado a esto, ¿verdad? Que han llevado a una concentración de la riqueza que podría tildarse hasta de preocupante en términos de la desigualdad que genera. Y esto incide directamente en la misma participación ciudadana, el desencanto de la población en escenarios donde el optimismo no es la comida diaria, ¿no? ¿Verdad? Donde más bien se vislumbran futuros pesimistas. Pues bueno, muchas veces ese mismo desencanto tiene un impacto directo en esta participación ciudadana, que el lado más visible posiblemente es el abstencionismo en las elecciones. Sin embargo, este desencanto trasciende esto, ¿verdad? Y también genera escenarios preocupantes de ascenso de populismos, escenarios preocupantes en términos son caldo de cultivo para la desinformación, son caldo de cultivo para la polarización, ¿verdad? Y son caldo de cultivo para problemas gigantes que se nos presentan hoy, de que las personas están muy preocupadas como ascenso de criminalidad y demás. Entonces, bueno, son en efecto el escenario que se nos presenta y el análisis, ¿verdad? Es sumamente importante en términos de fortalecer entonces la democracia y bueno, y que tenemos que entrarle, ya tenemos que hacer el corte para ir al siguiente bloque, pero ahí podemos abordarlo también porque hay una institucionalidad del Estado que tiene que tener un papel preponderante en esto también. Y de paso, ya para poder cerrar el próximo bloque, podemos hablar también un poco sobre esto, de esta perspectiva y de esa hoja de ruta que se ha querido ir definiendo. Entonces ya vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos a Praxis. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando con Ángel Ortega, director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, y con Silvia Redondo Guevara, académica de la Escuela de Relaciones Internacionales
y coordinadora del ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional. El bloque anterior terminábamos hablando un poco sobre el tema de democracia. Entonces, antes de pasar con don Ángel y estas hojas de ruta, ¿verdad? Que lleva el trabajo y la serie de publicaciones sobre las que hemos venido hablando, y en especial esta de perspectivas de la Costa Rica del futuro. El tema de la democracia es un tema que igual a nivel nacional hay un imaginario muy fuerte en torno a la democracia, que incluso fuera de cámaras mencionábamos que posiblemente esta idea de sentir la democracia como una característica casi innata de la sociedad costarricense tal vez podría ocasionar que no tengamos claro la urgencia de defender, de reforzar los mecanismos democráticos, e incluso a veces que no tengamos también claro el papel que juega una serie de instituciones en la vida democrática nacional. Entonces, Silvia, también hablábamos fuera de cámara sobre algunos trabajos, algunas propuestas que surgen en términos de democracia. Y quizás podríamos empezar por ahí y de ahí pasamos luego a don Ángel para hablar un poco sobre esas hojas de ruta y ese trabajo prospectivo que se encuentra en el documento. Muchísimas gracias, don Esteban. Definitivamente usted pone el dedo en uno de los puntos álgidos y sensibles, podríamos decir, de nuestro país, y es qué tan sólida es la democracia costarricense. Este tema lo abordó seriamente el bloque de transformación del Estado, coordinado por don Juan Carlos Chavarría, director del Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, y también don Efraín Cavalini Acuña, como presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación. Como hablamos en un principio, el objetivo de esto fue no solo hacer esta consulta popular, sino crear soluciones. Bueno, ¿cuáles son algunas de las soluciones que plantea este grupo? Uno es o tal vez reforzar un poco la problemática, don Esteban, y tal vez ahora que yo termine de dar un poquito la solución, usted nos puede mencionar que estamos ya pasando, estamos en la línea de que ya podemos entrar inclusive a otra, en el rango internacional, a otra denominación en tema de democracias internacionales. Entonces, ¿qué se plantea este bloque? Este bloque hizo un sondeo nacional, el primer sondeo nacional de valores, y a raíz de este sondeo, como culminación de ese proceso, se concluyó de la urgencia de establecer, de crear conciencia en las personas de la necesidad de incentivar la ética ciudadana. Por eso está en proceso un decreto para la creación de la ética ciudadana, pero no una ética ciudadana donde el ciudadano sea un ente pasivo, todo lo contrario, un ente activo, controlador, como vimos, las herramientas de la importancia del control ciudadano, este folleto y una serie de procesos que lleva a cabo también la Contraloría General de la República, pero también que el ciudadano que nos está escuchando, que sepa que si que tiene algo que hacer. Ahí está la parte ética. Uno de los grandes problemas en este país y que ha caracterizado históricamente al costarricense es la omisión. Nosotros esperamos que otros resuelvan, que se aclaren los nublados del día, pero tenemos que tomar acción. Y por eso el bloque de transformación del Estado sugiere una campaña urgente de valores para reforzar la democracia costarricense, decirle al costarricense que su posición, su voz es sumamente importante. Entonces ya existe un libro de valores de la democracia costarricense. También está preparado 5 spots para reforzar estos valores en el marco de los 200 años. Ya esto es una primera etapa manejado digamos que podríamos decir, en la franja más ancha de la pirámide, ¿verdad? En la población nacional. De ahí en adelante, y tal vez ya don Ángel nos pueda ahondar mejor, vienen en otros niveles de tomas de decisiones de la institucionalidad y la gobernanza en el país. Pero nosotros en una primera etapa queremos
despertar a la población costarricense para que no exista el pecado de la omisión, sino más bien que cada uno de nosotros seamos entes activos dentro de nuestro país. Muchas gracias, Silvia. Y sí, esto importante este tema de ética ciudadana y en la que esperamos, ¿verdad? Y también desde nuestra misma unidad académica, nuestra escuela de filosofía y demás personas profesionales en filosofía también puedan aportar muchísimo, siendo la ética una de las ramas fundamentales de la filosofía. Entonces, bueno, ahí también el papel importantísimo que tienen que jugar filósofos y filósofas en esto, entendiendo que la filosofía no es solamente esa locuración teórica de cosas, ¿verdad? Sino que tiene un papel importante que va muy acorde al título de nuestro programa, esa praxis, ¿no? Entonces, que eso es sumamente importante e importante también la vinculación que se pueda dar con esto. Y vale la pena resaltar, don Esteban, los datos que usted nos mencionaba en el corte, de que Costa Rica está en el ranking número 20, si no me Bueno, equivoco. eso es importante, sí, porque, bueno, estamos a la espera de la última publicación del Democracy Index, que es uno de los tantos índices de democracia, pero que es bastante importante y que, bueno, Costa Rica como tal se ubica en este momento en el puesto 20 con Austria, del primer bloque que llamamos Full Democracies, donde Australia y Costa Rica están en ese puesto 20 de 20, ¿no? Entonces, bueno, ya viene un segundo bloque que nos presenta otro tipo de democracias, ¿verdad? Eh, donde, bueno, podríamos, si no hacemos algo, ¿verdad? También ir decayendo en estos mismos índices. Habría que revisar los otros índices de democracia, ¿verdad? Que tienen otros elementos, pero bueno, el del Ya democracia. los otros 20 son democracias en riesgo, don Esteban. ¿O cuál es esa el- otra el- denominación? Estamos en el último lugar de las full democracies. ¿Y la Estamos, otra? estamos en el puesto 20 de 20, ¿sí? Y luego ya son otros países, no podríamos hablarle, o no creo que el término sea como democracias en riesgo completamente, pero no son completamente, o sea, no son democracias completamente estables. Esto en términos de que uno de los puntos en los que nos va mal es en la participación democrática, ¿no? De ahí lo importante de pensar en mecanismos para la activación de la participación ciudadana, ¿verdad? Porque es uno de esos elementos que está ahí presente y que el mismo índice de democracia menciona, aunque no tú utiliza la idea de la desigualdad social como uno de los puntos para medir, pero sí como uno de los puntos de incidencia y precisamente en el desencanto de la participación ciudadana. Entonces, bueno, eso es uno de los elementos a discutir y que nos da para una gran conversación sobre el estado de nuestra democracia, ¿verdad? Que en otros años pues estábamos mejor posicionados, ¿verdad? Y esperaremos el aporte de ustedes como filósofos en la parte de la ética ciudadana, que no es solo en el ciudadano común y corriente, es en los funcionarios públicos, en cada uno de nosotros como persona. ¿En qué estamos haciendo nosotros hoy por nosotros mismos y por nuestro país y para las futuras generaciones? Claramente, esperamos también, ¿verdad? Poder conversar, tener esos espacios de diálogo donde la filosofía pueda aportar muchísimo. Bueno, ya en el último segmento que nos queda de este programa, nos quedan varios minutos todavía. Don Ángel, ¿cuál es, digamos, esto de la prospectiva, ese trabajo de la prospectiva? Quizá también si nos contás un poco, ¿verdad? ¿Por qué el término? Y luego, ¿cuál es esta hoja de ruta? Porque todo este trabajo, como bien decíamos al principio, mencionabas vos y Silvia, esto tiene la intención de tener unas hojas de ruta, de tener un impacto, de influir en política pública y demás. Entonces, hacia dónde se nos propone, ¿verdad? ¿Cuál es esa hoja de ruta que propone el estudio que se ha venido realizando? Claro. Bueno, hablar de prospectiva es hablar de planificación. Tenemos que tener claro que, pues, no es que una cosa es prospectiva y otra es planificación. La prospectiva
lo que nos viene a dar es una mirada larga, es un análisis diferente al tradicional. El objeto de estudio de la planificación es el futuro. Es el futuro y consiste en definir y construir ese futuro en el marco de la búsqueda del bienestar de la población. Es decir, siempre vamos a tener como horizonte el bienestar futuro de la población. Tradicionalmente, esto se ha hecho desde dos puntos de vista. Uno es a través de planes nacionales de desarrollo, que es como el nivel máximo que se ha manejado en el tiempo y que tiene evidentemente un corte durante cada 4 años. Y por lo tanto, el Plan Nacional de Desarrollo va a depender del pensamiento, de la visión, de la ideología, de la política del partido que llegue al gobierno. Y entonces en este país se habla de una continuidad cuando un partido repite. Y tenemos 2 gobiernos continuos y tenemos 2 periodos de gobierno con una misma idea de país. Y cuando vuelve otro se corta y viene otra idea. Entonces el proceso de planificación es demasiado fragmentado. La propuesta que nosotros hacemos desde la perspectiva es que la planificación tiene que hacerse del futuro hacia atrás y no de hoy hacia el futuro. Tradicionalmente, las personas que han trabajado o han participado de procesos de planificación estratégica han respondido preguntas como, por ejemplo, ¿cómo quiero ser visto? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Cómo quiero que me vea mi cliente, en este caso, mi país, mi población? Es decir, estamos pensando en un tema de futuro desde el presente. El libro lo que intenta es trasladarnos al futuro, entendiendo, por supuesto, de que el futuro nadie lo conoce, de que el futuro es impredecible, no intentamos ni mucho menos acudir a una bolita mágica para poder ver el futuro. Lo que tratamos es de ver tendencias globales, tendencias nacionales, lo que tratamos de ver es hechos portadores de futuro que nos permiten a nosotros visualizar posibles futuros. Además de eso, acudimos a personas expertas, por eso es que dentro de la metodología se incluyó una opinión de las 15 personas coordinadoras de los temas del ideario, porque eso nos permitía a nosotros tener un criterio experto para poder ir definiendo el futuro que paralelamente a los estudios y los análisis de tendencia nacional e internacional, podríamos nosotros crear futuros, porque no es un futuro el que nos espera. El futuro puede ser uno, puede ser otro. Por eso es que yo le decía al inicio, nosotros acudimos a los resultados finales del estudio de prospectivo de la Costa Rica 2040. Elaboramos en el 2020 desde la Escuela de Planificación y asumimos a partir de ahí un escenario que es el escenario, digamos, que es posible, que es pertinente, que es positivo a todos los costarricenses. Ahora, nosotros lo asumimos en el entendido de que este escenario tiene que ser el escenario país. Y cuando digo escenario país, yo corto esa fragmentación tradicional y pienso en que los próximos 5 gobiernos, van a estar casados con este proyecto país. Y de esa forma, los gobiernos, los planes nacionales de desarrollo, dejarían de ser el horizonte mayor del país y pasaría a ser un escalón del proceso. Pasaría a ser un plan táctico, un plan operativo de ese plan estratégico nacional. ¿Qué nosotros en esto? Bueno, en ese estudio se decía que estábamos apostando a 2 variables fuerza muy amplias. Uno es el crecimiento económico y otro es la igualdad social.
Nosotros no podríamos hablar de un país desarrollado si no hay crecimiento económico. Entendiendo crecimiento económico, todas las variables que dentro de este gran concepto pueden existir. Estamos hablando de que dentro de esto tenemos microempresas, tenemos economía social, tenemos cooperativas, tenemos grandes empresas, tenemos transnacionales, tenemos inversión extranjera directa, tenemos recursos para aportar a ideas innovadoras, es decir, todo el componente que represente fortalecer la economía costarricense. Pero paralelamente tenemos el componente social. Y el componente social estamos pensando en, sobre todo, garantizar una distribución y redistribución de la riqueza generada por este proceso económico, que es a mi criterio el tema que ha fallado en la historia costarricense, sobre todo en la historia más reciente, porque a partir de 1980 asumimos un modelo de desarrollo que pregona mucho el tema financiero, el tema económico. Y no es que eso esté mal. Por supuesto, como decía anteriormente, sin economía no hay solidaridad. Entonces, está bien eso, pero olvidamos el componente social, olvidamos la educación, olvidamos la salud, olvidamos que hay personas que por más que se trate de involucrar y de relacionarse con el sistema productivo, no se va a lograr y por lo tanto ahí hay una política social, pero esa política social tiene que ir no orientada a darle el pescado, como dice uno tradicionalmente, a las personas, sino en crearle capacidades para que durante un lapso de tiempo adecuado estas personas logren efectivamente insertarse positivamente en el sistema de producción nacional. Es decir, que el futuro en síntesis, Esteban y Silvia, no va a depender solo de la decisión o de que las personas conozcan este libro. Va a depender del compromiso, de la apropiación que la sociedad costarricense y sobre todo que el sector político tenga con respecto a lo que queremos para nuestras generaciones futuras. Muchas gracias, Ángel. Y con respecto a todo esto que señalas, importante que ese sector político, ¿verdad?, tenga una actitud, ¿verdad?, positiva para que haya viabilidad política a las propuestas que se plantean. Y sobre todo que, como bien señalabas, esa idea de esos planes nacionales de desarrollo no sean planes que responden simplemente a ese periodo de 4 años y que el que viene después se los tumba, ¿verdad? Sino que más bien estén pensados en esta línea, ¿verdad? Que evidentemente podría traer y deberíamos de apostar, ¿verdad?, a romper eso que vos mencionas y que ya mencionabas en el bloque anterior respecto al crecimiento de la desigualdad en Costa Rica, ¿verdad? O sea, que así crecimiento económico también exista, ¿verdad? Reducción de la desigualdad. No hacemos mucho con un crecimiento económico alto y un crecimiento también desproporcionado de la desigualdad. Y bueno, muchísimas gracias Ángel, muchísimas gracias Silvia, ¿verdad? Les agradezco muchísimo que conversáramos hoy. Y solo para mencionar el concepto, es democracias defectuosas, son las que, ¿verdad? Las que vienen posteriormente en este índice de democracia a partir del puesto 21, bueno, 22, porque Costa Rica está empatado con Austria. En el 22 está Francia. Hay un montón de elementos en estos índices de democracia, ¿verdad? En este índice de democracia, donde podemos ser un país con un porcentaje muy alto en términos de libertades civiles, ¿verdad? O de pluralismo y procesos electorales, pero tenemos una deficiencia en tanto las funciones del gobierno, la participación política y la cultura política, ¿verdad? Son 3 elementos en los que tenemos problemas y que, bueno, hay que atacarlos. Y uno de esos, con esto que decía Ángel, bueno, la desigualdad social impacta directamente en la participación política, como ya lo mencionaba. Pero bueno, se les agradece muchísimo. Hay mucho tema más que desarrollar respecto a esto y podríamos pensar
más adelante poder desarrollar otros programas y poder seguir conversando al respecto. Esperemos que las personas que nos estén observando también planteen sus preguntas, busquen las formas también de involucrarse, ¿verdad? Y de poder participar en procesos de este tipo, como ya que ustedes han venido señalando. Y bien, el día de hoy nos vamos con esta canción del cantautor costarricense Carlos Araya y esto que se llama El tiempo lo dirá. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego, mucho gusto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Regreso al lugar que lo vio nacer. Pienso, es aquí de donde yo soy. Mis pies me traen aquí. Soy lo que quise ser. Tal vez me iré después. El tiempo lo dirá. Mis pies me traen aquí. Soy lo que quise ser. Tal vez me iré después. El tiempo lo dirá. Cambio de piel, estamos en transformación. Cicatrices son una parte de mí. Mis pies me traen aquí. Soy lo que quise ser. Tal vez me iré después. El tiempo lo dirá. Mis pies me traen aquí. Soy lo que quise ser. Tal vez me iré después. El tiempo lo dirá. Oh, 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 oh. Pere, 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 pere. Oh, oh, oh. El tiempo